Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema llamado fracciones parciales. Primero mencionamos el concepto de función racional. Una función racional es cualquier función que es de esta forma, p de x entre q de x, donde p y q son polinomios. Vamos a decir que una función racional es propia o que es una fracción propia si el grado del polinomio p es estrictamente menor que el grado del polinomio q. Acuérdense que el grado de un polinomio es el máximo exponente al cual está elevada la variable. El método llamado fracciones parciales es un procedimiento mediante el cual podemos descomponer una función racional propia como suma de fracciones propias, pero que son mucho más fáciles de manejar. A continuación vamos a ver a qué nos referimos con que son más sencillas de manejar. Son fracciones más simples que la fracción original. Bueno, para explicar el método, consideremos una función racional propia. Consideremos una función racional propia de la forma p entre q. Puesto que las funciones involucradas son polinomios, bueno, en particular el polinomio de abajo, el polinomio q, por ser un polinomio siempre es posible factorizarlo, expresarlo como un producto de factores, donde todos los factores son o lineales o cuadráticos. En caso de que algunos de esos factores lineales pues aparezca más de una vez, pues entonces lo podemos agrupar y verlo como un polinomio lineal, pero elevado a cierta potencia entera. En el caso de que algún polinomio cuadrático también aparezca varias veces multiplicándose el mismo término, pues de la misma forma lo podemos ver como un polinomio cuadrático elevado a una potencia natural, una potencia entera positiva. Por eso es que cualquier polinomio pues lo podemos ver como producto de factores que son de alguna de estas dos formas. Bueno, aquí aclaramos una pequeña terminología que usualmente le llamamos. Si n es igual a 1, pues diremos que el factor pues no está repetido, aparece una sola vez. Y si n es mayor o igual que 2, pues significa que apareció varias veces y por eso lo agrupamos como uno solo, pero elevado a una potencia mayor o igual que 2. En ese caso, pues decimos que el factor sí está repetido. Bueno, el método de fracciones parciales nos indica que podemos descomponer la fracción p entre q como suma de funciones, como suma de f1, f2, f3 hasta un fk, varios f's. Pero todas esas funciones f son de esta forma. Son de la forma a entre ax más b a la n o ax más b dividido entre un cuadrático elevado a una potencia entera. Estos denominadores corresponden a los factores en que se descompuso el polinomio q, el denominador. Vamos a ser todavía mucho más específicos. Todas las funciones f pues van a ser de una de estas dos formas. Pero ¿cuántas f's vamos a tener? Pues vamos a aclararlo. Y para ello existen 4 casos que se suelen considerar. El caso de factores lineales no repetidos, es decir, que aparezca un término de la forma ax más b, pero una sola vez. Bueno, quizás haya más términos, quizás haya otros términos, pero son diferentes a este que tenemos aquí. Entonces, por cada factor lineal de la forma ax más b, pues vamos a añadir una f. A la descomposición vamos a añadir una función f que va a ser de esta forma, a dividido entre ax más b. El número a es una constante, pero por el momento va a ser una incógnita. Nosotros vamos a tener que hallar el valor de esa a. Caso 2, factores lineales repetidos. Aparece el término ax más b, pero aparece varias veces multiplicándose. Así que lo agrupamos en uno solo como ax más b elevado a alguna potencia entera mayor o igual que 2. Pues entonces en este caso vamos a añadir a la descomposición n términos.
A la descomposición que estamos dando aquí en 1 le vamos a añadir n términos. Esos n términos van a ser estos de aquí. Una constante dividida entre el factor lineal ax más b y luego más otra constante dividida entre el factor lineal x más b, pero ahora al cuadrado. Y luego seguiría una constante a3 dividida entre el factor lineal pero elevado al cubo. Y así continuamos. Después seguiría una constante a4 dividido entre el factor lineal dividido a la potencia cuarta. Y así continuamos hasta llegar a la potencia n. Por eso es que añadimos n términos. Siguiente caso, factor cuadrático no repetido. Por cada factor cuadrático que aparezca una sola vez en la factorización de q, pues vamos a añadir un solo término que va a ser, es una fracción propia, donde el de abajo pues es el factor que ya teníamos, el cuadrático, pero en la parte de arriba vamos a añadir un factor lineal que sería ax más b. A y b pues igual siguen siendo constantes desconocidas, las cuales nosotros tenemos que averiguar cuáles serían. Caso número 4. Factores cuadráticos repetidos. Si tenemos un mismo factor pero que apareció 2 o más veces, pues lo agrupamos, lo vemos como que está elevado a la potencia n. Entonces por cada término de esos vamos a añadir n términos. Estos n términos que están aquí abajo, que son de la forma, en la parte de abajo en los denominadores, es el polinomio, es el factor cuadrático. Primero la potencia 1, luego el cuadrado, luego el cubo, luego la cuarta y así continuamos hasta llegar a la potencia n. Y por la parte de arriba añadimos términos lineales, a1x más b1, a2x más b2 y así continuamos hasta el último que sería a sub nx más b sub n. Y de la misma forma las a's y las b's pues son constantes que tenemos que encontrar. ¿Cómo vamos a encontrar los valores de a y los valores de b? Pues lo vamos a ver en los ejemplos. Pero usualmente lo que tenemos que hacer es formar un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Bueno, aquí hago una aclaración importante. El método de fracciones parciales no funciona si la fracción racional no es propia. Si no es propia, si el grado del numerador no es estrictamente más pequeño que el grado del denominador, entonces no podemos proceder todavía no podemos proceder. Sin embargo, sí podemos hacer algo. En este caso lo que debemos de hacer, si queremos aplicar el método de fracciones parciales, lo primero que debemos de hacer es realizar una división. Dividimos los polinomios, sabemos cómo se hace la división entre dos polinomios. Bueno, supongamos que ya hicimos la división, dividimos p entre q. Y entonces vamos a obtener de la división un cociente y un residuo. Vamos a denotar como q minúscula al cociente y como r minúscula al residuo. Y entonces al resultado de la división lo podemos expresar así. P entre q es igual al cociente, pero luego le sumamos el residuo dividido entre el denominador q. Ahora, cuando aplicamos división, pues usualmente nos detenemos en el momento que el residuo ya sea más pequeño que el dividendo, más pequeño que q. Entonces en este caso, como el grado de r ya es menor que el grado de q, pues ya tenemos esta de aquí, r entre q, ya es una fracción propia. Entonces pues se le aplica el método de fracciones parciales, pero no a p entre q, sino que se le aplica a r entre q. Bueno, aquí tenemos la teoría, pero para que nos quede mucho más claro, pues eso es a través de ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Bien, vamos a hacer estos ejemplos de aquí. Bueno, vamos a ir estudiando. Primero vamos a estudiar el caso más sencillo, que es el caso de factores lineales no repetidos. Entonces hay que aplicar el método de fracciones parciales para descomponer las siguientes funciones racionales que tenemos aquí. Empezamos con la función f de x igual a menos 9x más 27 dividido entre x cuadrada menos 4x menos 5. En este caso,
el menos 9x más 27 es el p, y el polinomio cuadrático es el q. X cuadrada menos 4x menos 5. Y de acuerdo a lo que habíamos mencionado aquí en la teoría, bueno, puse ya la ventanita muy pequeña, no sé si alcancen a leer. Bueno, le voy a agrandar un poco, nomás para recordar un poquito. Lo primero que tenemos que hacer es, lo primero debe de ser una fracción propia. En nuestro caso, el grado del polinomio p es 1 y el grado del polinomio q es 2. Entonces tenemos que el grado de p sí es estrictamente más pequeño que el grado de q, entonces es una fracción propia y entonces podemos proceder a aplicar el método de fracciones parciales. Ahora el siguiente paso, dice aquí, todo empieza desde que podemos descomponer el polinomio q como producto de factores lineales o cuadráticos. Entonces lo que tenemos que hacer primero es eso, descomponer q en factores lineales o cuadráticos. Entonces, el polinomio q es un polinomio cuadrático, así que lo podemos descomponer. Si lo podemos descomponer, pues va a quedar como el producto de dos factores lineales. En este caso la descomposición es muy sencilla. Como es un polinomio cuadrático y el coeficiente de la x cuadrada es 1, pues podemos intentar factorizarlo de esta forma. A continuación, pues buscamos dos números que multiplicados den menos 5 y que sumados den menos 4. Pues eso lo logramos con menos 5 y más 1. Sumados dan menos 4 y multiplicados dan menos 5. El de la parte de arriba no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así, menos 9x más 27. Y de esta forma ya tenemos ya tenemos factorizado el polinomio q como producto de dos factores lineales. Y son dos factores lineales pero que son distintos. Entonces por eso es que estamos en el caso de factores lineales no repetidos. Tenemos dos factores lineales y cada uno de ellos aparece una sola vez. Bueno, ya que tenemos la factorización de q, a continuación sería proponer las f's. Tenemos que proponer quiénes serían las f's mediante las cuales vamos a descomponer la función racional. Y debido a que estamos en el caso 1, en el caso de factores lineales no repetidos, dice aquí que por cada factor lineal de la forma ax más b, o sea que aparece una sola vez, no está repetido, pues vamos a añadir un término de la forma, una constante dividido entre el factor lineal que ya tenemos. Por cada factor lineal hay una de estas fracciones. Entonces, como nosotros tenemos en el denominador dos factores lineales, pues entonces por fracciones parciales por el método de fracciones parciales podemos escribir el polinomio, la función racional menos 9x más 27 dividido entre x menos 5 por x más 1. Entonces quedamos que por cada factor lineal va a aparecer una fracción. Entonces vamos a tener una suma de dos fracciones. En los denominadores va a aparecer cada fracción lineal. Entonces en el primero va a estar x menos 5 y en el segundo va a estar x más 1. Y en la parte de arriba pues van a aparecer constantes que por el momento son incógnitas y que nosotros tenemos que encontrar. Entonces aquí voy a poner una constante a y aquí le voy a poner una constante b. Entonces por fracciones parciales la función racional la podemos descomponer como suma de estas dos fracciones propias, pero que son mucho más sencillas porque el numerador, el numerador es una constante y el denominador pues es un polinomio lineal. Así que pues debe de ser mucho más sencillo de manejar a que si tenemos la función racional original. Bueno, por más fácil de manejar, eso es bastante redundante,
Pero hay muchas situaciones en las cuales sí son más sencillas de manejar. Por ejemplo, cuando, cuando está en la materia de cálculo, hay una técnica de integración pues basada en fracciones parciales. Que lo que hacemos, pues, integrar esta función, pues es mucho más difícil que integrar estas dos funciones. Y entonces, pues lo separamos por fracciones parciales y de esa forma, pues ya es mucho más sencillo integrar la función original. Pero bueno, continuemos aquí. Lo que sigue a continuación es que debemos de encontrar los valores para A y para B. En el texto que escribí aquí, pues decía al final que para encontrar las A's y las B's usualmente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Pero eso en realidad va a ser en los otros tres casos. Para el caso 1, para el caso de factores lineales no repetidos, tenemos una forma mucho más sencilla de encontrar el valor de la A y el valor de la B. Pero bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer un paso intermedio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que pues esta igualdad debe de ser verdadera. Esta igualdad debe de ser verdadera. Entonces el polinomio de la izquierda, la fracción de la izquierda debe de ser igual a la suma de las fracciones de la derecha. Y nosotros sabemos cómo sumar dos fracciones. Para poder sumar dos fracciones, lo primero que necesitamos es el mínimo común denominador. En este caso, el mínimo común denominador de las dos fracciones, pues es x menos 5 por x más 1. Ese es el mínimo común denominador. Y para poder hacer la suma, bueno, lo que tenemos que hacer es como que un tipo conversión. O sea, si yo quiero sumar 2 tercios y le quiero sumar 3 cuartos, pues lo que hacemos es una conversión. Lo que hacemos es transformar las dos expresiones a doceavos, que es el mínimo común múltiplo. Entonces, para transformar el 2 tercios a doceavos, lo que hacemos es 12. Bueno, lo podemos ver así. Al 3 de abajo, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que me dé este 12? Pues hay que multiplicarlo por 4. Así que el 2 de arriba también lo multiplicamos por 4 y nos da 8. 3 cuartos, ¿por cuánto hay que multiplicar el 4 para que me dé 12? Pues hay que multiplicarlo por 3. Entonces el 3 de arriba pues lo vamos a multiplicar por 3 y nos da 9. Y de esta forma ya podemos ver así, como abajo 12 y arriba solo hay que sumar 8 más 9. Entonces pues es lo que tenemos que hacer aquí. Al factor x menos 5, ¿cuánto me falta para que me dé x menos 5 por x más 1? Pues me falta el factor x más 1. Por eso es que a A lo vamos a multiplicar por x más 1. Y luego a B, al denominador x más 1, ¿cuánto le falta para que me dé este producto? Pues le falta el x menos 5. Por eso multiplicamos el B por x menos 5. Entonces ya sumamos las dos fracciones que teníamos a la derecha y obtuvimos esa expresión. Ahora a continuación lo que hacemos es comparar. Tenemos esta fracción y tenemos esta fracción, que sabemos que son iguales. Por ejemplo, si tuviéramos que la fracción a entre 3 es igual a la fracción b entre 3, como ya tenemos que los denominadores son iguales, pues entonces cuando a tercios va a ser igual a b tercios, pues solamente si los de arriba también son iguales, la cual es la situación que tenemos aquí. Los denominadores ya son iguales y entonces para que las fracciones sean idénticas, pues los de arriba también tienen que ser iguales, los denominadores. Entonces podemos quitar las partes de abajo y quedarnos nomás con las partes de arriba. Entonces tenemos que menos 9x más 27 tendría que ser igual a A por x más 1 más B por x menos 5. Esta igualdad se tiene que cumplir.
Ahora de aquí vamos a aplicar un truquito y ya de aquí vamos a obtener cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B. Y lo que vamos a hacer es, esta igualdad se debe de cumplir para todos los X. Entonces en particular pues se deben de cumplir para los X que nosotros escojamos, para los que nosotros queramos. Pues vamos a escoger unos muy sencillos, unos particulares. A ver, el factor que teníamos x menos 5, ese factor ¿cuándo se hace igual a 0? Es lo que vamos a buscar. Los x específicos que vamos a utilizar es cuando el primer factor lineal se hace 0 y después cuando el factor lineal se hace 0. Entonces, ¿cuándo x menos 5 vale 0? Pues cuando x vale 5. Así que vamos a escoger x igual a 5. Y entonces, si x es igual a 5, ¿qué pasa con esta igualdad? Pues vamos a sustituir. Si x es igual a 5, sustituimos del lado izquierdo, nos quedaría menos 9 por 5 sería menos 45. Y luego más 27. Y eso debería de ser igual a A multiplicado por x más 1. Pero si x vale 5, pues nos quedaría 6. Y luego más b multiplicado por x menos 5. Pero eso pues es 0. Y entonces de esta forma obtenemos del lado derecho menos 45 más 27. Eso es menos 18. Y del lado derecho esto desaparece, se hace igual a 0. Entonces nomás nos queda igual a 6 por A. Y entonces dividiendo ambos lados entre 6. Dividiendo ambos lados entre 6, pues nos quedaría menos 18 entre 6 igual a A. Es decir, A tiene el valor, menos 18 entre 6 son menos 3. Pues ya encontramos el valor de A. A tiene que ser igual a 3. Hacemos lo mismo, pero ahora con el otro. Bueno, escogimos x igual a 5 porque x menos 5 así se va a hacer 0. Ahora, ¿cuándo x más 1 va a ser igual a 0? Pues ahora escogemos x igual a menos 1. Y entonces si sustituimos en la igualdad, en esta ecuación, pues entonces del lado izquierdo nos va a quedar menos 9 por menos 1, esos son 9, y luego más 27. Del lado derecho va a quedar A por x más 1, pero eso sería 0. Y luego más B por x menos 5, pero eso es menos 6. Y entonces A por 0 desaparece y entonces nos queda 9 más 27 son 36. Y aquí B por menos 6 pues es menos 6B. Entonces dividimos ambos lados por menos 6 y nos queda que B es igual a 36 entre menos 6. Es decir, B es igual a más entre menos menos y 36 entre 6 son 6. De esta forma encontramos el valor de B. Y ya hemos terminado. Ya nada más hay que expresar qué fue lo que concluimos. La conclusión es que la función racional menos 9x más 27, por lo tanto la función menos 9x más 27 dividida entre el polinomio cuadrático x menos 1 por x más 5 va a ser igual a lo que habíamos dicho por fracciones parciales, que es a entre x menos 5. Pero a vale menos 3. A entre x menos 5. Y luego más b entre x más 1. Entonces nos va a quedar más menos 6 entre x más 1. Ya nada más vamos a bajar esos menos que no queden arriba de las fracciones. Y entonces nos queda menos 3 entre x menos 5. Y luego menos 6
entre x más 1. Y esto de aquí es la descomposición que obtenemos por fracciones parciales. Esa es la descomposición. Si queremos hacer una rápida comprobación, bueno, si queremos hacer una comprobación, tendríamos que sumar este de aquí, ver cuánto es la suma. Pues el factor común, el común denominador ya sabemos que es x menos 5 por x más 1. En la parte de arriba tendríamos que multiplicar el menos 3 por el x más 1 y luego el menos 6 habría que multiplicarlo por el x menos 5. Y entonces hacemos la operación en la parte de arriba. Menos 3 por x más 1 son menos 3x menos 3. Y luego menos 6 por x menos 5 sería menos 6x más 30. Y todo eso dividido entre x menos 5 por x más 1. Y al hacer la operación en la parte de arriba, menos 3x menos 6x son menos 9x. Y luego menos 3 más 30 son más 27. Que queda dividido entre x menos 5 por x más 1. Lo cual, como podemos observar, es igual a la función original. Y entonces queda comprobado que el resultado que obtuvimos es verdadero. A esto nos referimos con el procedimiento de fracciones parciales. Empezamos con una fracción de este tipo y luego la descomponemos como suma de dos fracciones que pues deberían de ser, bueno, dependiendo de para qué lo queramos usar, pero en muchos casos pues van a ser mucho más sencillos de manejar estos dos factores de aquí, estas fracciones parciales. Bueno, vamos a practicar con un par de ejemplos más, pero ya sabemos en qué consiste el método de fracciones parciales. Vamos con este segundo ejemplo. La función 6x cuadrada menos 1 dividido entre 3x cuadrada menos 2. Y lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es verificar si tenemos una fracción propia. El grado del polinomio de arriba es 2 y el grado del polinomio de abajo es 2. Pero de acuerdo a la definición, una fracción es propia. Lo tenemos aquí. Decimos que f es una función racional propia o una fracción propia si el grado de p es estrictamente menor que el grado de q. En este caso no tenemos eso, entonces no podemos proceder a realizar fracciones parciales, al menos no todavía. Bueno, pues de acuerdo a la última observación que mencionamos, si no tenemos una fracción propia, dice aquí, en este caso, si queremos reaplicar el método de fracciones parciales, lo primero que debemos de realizar es una división entre polinomios y expresar el resultado como el cociente más el residuo dividido entre el denominador q. Entonces, lo primero que vamos a aplicar es una división de polinomios. Pues vamos a dividir. Entonces, hacemos la división. Bueno. A ver, vamos a dividir el polinomio 6x cuadrada menos 1. Acuérdense que cuando hacemos una división, hay que respetar lugares. Entonces va a ser 6x cuadrada más 0x menos 1. Y eso hay que dividirlo entre el polinomio 3x cuadrada menos 2x. Bueno, acuérdense que para hacer esta división, para hacer las divisiones, lo primero que vamos a hacer es dividir el primer término de aquí dividido entre el primer término de la parte de afuera. Entonces en este caso dividimos 6x cuadrada entre 3x cuadrada y nos da como resultado 2. Ese 2 lo ponemos en el cociente. Siguiente paso, vamos a multiplicar el 2 que obtuvimos por el polinomio 3x cuadrada menos 2x. Y luego vamos a hacer una resta. Puesto que vamos a hacer una resta, a mí me gusta poner aquí el signo menos y también vamos a multiplicar por el signo menos y de esta forma ya no tenemos que hacer una resta en el siguiente paso. Entonces vamos a multiplicar 2
por 3x cuadrada por menos, pues nos queda menos 6x cuadrada. Y luego 2 por menos 2x sería menos 4x. Pero luego por este menos, pues nos queda más 4x. Y entonces hacemos una suma. Ya no tenemos que hacer resta porque incluimos este negativo en la multiplicación. Entonces hacemos una suma. 6x cuadrada menos 6x cuadrada se elimina y 0x más 4x nos queda 4x. Bajamos el siguiente término y como podemos observar, el grado de este polinomio ya es más pequeño que el grado del polinomio 3x cuadrada menos 2x. Entonces, hasta aquí se detiene la división. Hasta aquí se detiene la división. Este es el cociente y este de aquí abajo es el residuo. Y de acuerdo al algoritmo de la división, esta división la podemos expresar como el cociente, que es 2, y luego sumarle el residuo, 4x menos 1, pero dividido entre 3x cuadrada menos 2x. La fracción que obtuvimos de este lado ya es una fracción propia. Es una fracción propia en la cual ya le podemos aplicar el método de fracciones parciales. Voy a hacer esto a un lado. Estos fueron como que unos cálculos auxiliares. Bueno, a continuación vamos a aplicar el método de fracciones parciales, pero se lo vamos a aplicar a esta fracción. Entonces nos va a quedar le aplicamos el método de fracciones parciales a 4x menos 1 dividido entre 3x cuadrada menos 2x. Y de acuerdo a lo que hicimos en el ejemplo anterior, pues primero tenemos que factorizar el denominador. Bueno, en este caso es algo sencillo de factorizar. Lo único que tenemos que ver es que tenemos un factor común. El factor común es x, así que tenemos x multiplicado por 3x menos 2. Y ya lo tenemos factorizado, como el producto de dos factores lineales. Este de aquí es un factor lineal y este de aquí es otro factor lineal. Y de acuerdo al caso de... y son dos factores lineales que son diferentes. Entonces sí estamos en el caso de factores lineales no repetidos. Y quedamos que en el caso de factores lineales no repetidos, por cada uno de esos factores tenemos que agregar un término que es de la forma, en la parte de arriba una constante y en la parte de abajo ese término lineal. Entonces, por fracciones parciales lo vamos a descomponer como una constante dividido entre el primer factor lineal, que sería x, y luego más otra constante dividido entre el segundo factor lineal, que es 3x menos 2. Y de esta forma ya tenemos la descomposición por fracciones parciales. Pero a continuación lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la a y de la b. Y de acuerdo a lo que hicimos en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer es sumar estas dos fracciones. Para sumar estas dos fracciones, pues necesitamos el común denominador, el mínimo común múltiplo de los denominadores, el cual pues va a ser x por 3x menos 2. Ese es el mínimo común múltiplo. Y entonces en la parte de arriba, lo que hacemos, acuérdense, es comparar denominadores. ¿Cuánto le falta a x para que me quede x por 3x menos 2? Pues me falta el 3x menos 2. Por eso es que multiplicamos a por 3x menos 2. Y luego segundo término, ¿cuánto le falta a 3x menos 2 para que me dé igual a x por 3x menos 2? Pues nomás nos falta la x. Por eso multiplicamos a b por x. Entonces ya hicimos, sumando esas dos fracciones, nos queda esta expresión de aquí.
Siguiente paso, quedamos que comparábamos las fracciones. El denominador de esta fracción pues es idéntico al denominador de esta fracción. Así que para que las dos fracciones sean idénticas, los numeradores tienen que ser iguales. Así que concluimos que 4x menos 1 tiene que ser igual a la expresión a por 3x menos 2 más bx. Llegado a esta ecuación, tenemos que determinar cuánto vale a y cuánto vale b. De acuerdo a lo que hicimos en el paso anterior, pues les había dicho que tenemos que asignarle valores específicos a los dos factores lineales. Valores en los cuales los factores lineales se hacen 0. Entonces, primer factor lineal era x. ¿Cuándo x es igual a 0? Pues ya sabemos, cuando x vale 0. Y entonces si x vale igual a 0, sustituimos aquí. ¿Qué nos quedaría? Del lado izquierdo, si x vale 0, del lado izquierdo 4x menos 1, pues es igual a menos 1. Y del lado derecho, si x vale 0, nos va a quedar a por 3x menos 2, pues sería menos 2, y luego más b por 0. Entonces la b desaparece, y nos queda que menos 1 es igual a menos 2 por a. Y en consecuencia, a es igual a menos 1 entre menos 2, es decir, es igual a 1/2. Ya sabemos cuánto vale a. Ahora buscamos cuánto vale b. Para buscar el valor de b, pues ahora vemos cuando el segundo factor lineal, cuando 3x menos 2 es igual a 0. Si no lo ven muy claro, pues hagan aquí resuelvan esa pequeña ecuación lineal. Cuando 3x menos 2 vale 0, pues cuando 3x es igual a 2, es decir, cuando x es igual a 2 entre 3. Entonces, pues a continuación pues vamos a evaluar en ese valor. Si x vale igual a 2/3, sustituimos en esta ecuación. Del lado izquierdo nos quedaría 4 por 2/3, pues son 8/3. Y luego menos 1. Y del lado derecho sería a por 3x menos 2. Pero 3x menos 2 va a ser 0, porque así fue como lo escogimos. Escogimos x igual a 2/3 para que 3x menos 2 sea igual a 0. Por eso es a por 0. Y luego más b por x, más b por 2/3. Entonces simplificamos. Del lado izquierdo, 8/3 menos 1, pues sería igual a 5/3. Del lado derecho desaparece la a y me queda igual a 2/3 de b. Y entonces b va a valer igual a 5/3 dividido entre 2/3. O lo que es lo mismo, en vez de verlo así como división, va a ser igual a 5/3. Y en vez de dividirlo entre 2/3, pues lo multiplicamos por 3/2. Es exactamente lo mismo. Dividir entre 2/3 es exactamente lo mismo que multiplicar por 3/2, porque es su recíproco. Y entonces al hacer esta multiplicación, pues nos quedaría 15/6, que simplificado pues son 5/2. Ese es el valor de b. Entonces ya sabemos cuánto vale a, ya sabemos cuánto vale b. Entonces ya podemos concluir. A vale 1/2, b vale 5/2. Y entonces podemos concluir que nuestra función racional, la función original g, es igual al 2 de la división, al cociente, y luego más, esta función racional pues era a entre x, pero a vale 1/2. Entonces nos queda más 1/2 entre x. Bueno, es más a entre x, entre el primer factor lineal.
y luego más b entre el factor 3x menos 2. Pero el valor de b era 5 medios. Así que es más 5 medios entre 3x menos 2. Y ya para terminar, para que no tengamos fracciones dentro de fracciones, pues el 1 medio entre x lo podemos ver como 1 dividido entre 2x. Pueden usar la ley de la tortilla. El x lo podemos ver como x entre 1. Así que multiplicamos los extremos 1 por 1, nos queda en la parte de arriba 1. Y luego multiplicando los medios 2 por x, pues nos queda 2x en la parte de abajo. Aplicando la ley de la tortilla. Y luego más, hacemos lo mismo en el siguiente término. Y nos va a quedar 5 dividido entre 2 por 3x menos 2. Y de esa forma ya no tenemos fracciones dentro de fracciones. Pues este de aquí es el resultado que estábamos buscando. La descomposición de la función g por fracciones parciales es esta de aquí que acabamos de obtener. Con esto concluimos el segundo ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo para terminar con este video. Es esta función, la función h, igual a 2x cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado menos 4 por 2x más 3. ¿Cuáles son los grados de los dos polinomios? Bueno, en la parte de arriba, el grado del polinomio de arriba es 2. En la parte de abajo, bueno, este es de grado 2 y este es de grado 1. Así que cuando hacemos el producto, el de abajo es de grado 3. Y entonces la fracción ya es propia. El grado de arriba ya es menor que el grado de abajo. Entonces no hay necesidad de aplicar división. Ya podemos proceder directamente a aplicar el método de fracciones parciales. Sin embargo, pues debemos de tener bien factorizado el denominador. Si observamos, el denominador todavía lo podemos factorizar más. Ya viene una parte factorizada, pero todavía podemos factorizar más. El término x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados, que podemos verla como x menos 2 por x más 2. Y luego por el factor lineal 2x más 3. Y en la parte de arriba dejamos el 2x cuadrada más 1. Y entonces el denominador pues lo tenemos factorizado como el producto de tres términos lineales, cada uno de ellos diferente del otro. Por lo tanto, seguimos estando dentro del caso 1, dentro del caso de factores lineales no repetidos. El procedimiento es exactamente el mismo, nada más que ahora, como tenemos tres términos lineales en la factorización, pues entonces en la descomposición vamos a tener una suma de tres términos, que van a ser de la forma una constante dividido entre x menos 2, segundo término otra constante dividido entre x más 2, y un tercer término de la forma una constante dividido entre el factor 2x más 3. Entonces, por fracciones parciales, esta de aquí es la descomposición. Y ahora a continuación tenemos que encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. Bueno, siguiente paso, pues hay que hacer la suma de estas tres fracciones. Para poder hacer la suma de las tres fracciones, pues necesitamos el mínimo común denominador, el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, como los tres son factores lineales y son diferentes, pues el mínimo común múltiplo de los denominadores pues es el producto de los tres. Entonces nos queda por x menos 2, por x más 2 y por 2x más 3. Y en la parte de arriba pues vamos comparando denominadores. Al denominador x menos 2 pues le hace falta el x más 2 por el 2x más 3. Así que multiplicamos eso por a. Luego más, al denominador x más 2 le hace falta el x menos 2 y el 2x más 3. Así que multiplicamos eso por b. Y al tercer término, necesito un poco más de espacio.
Voy a mover esto de aquí. Entonces al tercer término, al denominador 2x más 3, pues le hace falta multiplicarse por x menos 2 y por x más 2. Entonces multiplicamos esos dos términos por c. Y entonces ya tenemos hecha la suma. A continuación, pues como ya igualamos los denominadores, como los denominadores ya son idénticos, pues entonces para que las fracciones sí sean iguales, pues los numeradores, los de arriba, también tienen que ser iguales. Y entonces obtenemos la ecuación, obtenemos la igualdad. Luego tenemos que 2x cuadrada más 1 tiene que ser idéntico que a por x más 2 por 2x más 3 más b por x menos 2 por 2x más 3 y luego más c por x menos 2 por x más 2. A continuación, lo que hicimos en los ejemplos anteriores pues era asignarle valores específicos a la x. Entonces vamos a hacer eso. Los valores específicos quedamos que eran donde cada factor lineal se hace 0. Primero, cuando x menos 2 es igual a 0, pues cuando x es igual a 2, así que escogemos ese valor. Si x es igual a 2, evaluamos en esta ecuación, del lado izquierdo nos quedaría, si x vale 2, 2 al cuadrado son 4. Y luego por el 2 de afuera son 8. Y luego más 1 son 9, del lado izquierdo. Del lado derecho sería a por 2 más 2, que serían 4. Y luego por, si x vale 2, 2x más 3, pues serían 7. Luego el tercer término más b, pero ahora nos quedaría 2 menos 2, por lo tanto se hace 0. Entonces no importa cuánto valga el otro, el producto se va a hacer 0, eso desaparece la b. Y el c, pues también vamos a multiplicar por x menos 2, así que también x menos 2 se hace 0. Así que el producto es 0 y también desaparece el término. Por lo tanto, nomás sobrevivió la a. Nomás sobrevive la a. Y nos queda que 9 es igual 4 por 7 a 28 por a. Y en consecuencia a vale 9/28. Ya tuvimos el valor de a. Pasemos a obtener el segundo valor. Vamos a obtener el valor de b. Pues ahora vemos cuando el factor x más 2 es igual a 0. Pues x más 2 va a ser igual a 0 si x es igual a menos 2. Y si x vale igual a menos 2, pues sustituimos en la ecuación. Del lado izquierdo nos quedaría menos 2 al cuadrado, son 4. Y luego por el 2 de afuera son 8. Y luego le sumamos 1, pues nos quedan 9. Del lado derecho, en las a's, si x vale menos 2, pues nos va a quedar menos 2 más 2. Este término se hace 0. Y entonces en las a's van a desaparecer. Va a ir 0 a's. Y luego en las b's nos quedaría más b. Si x vale menos 2 menos 2 son menos 4. Y luego 2 por menos 2 son menos 4. Y luego le sumamos 3. Menos 4 más 3 es menos 1. Y luego el tercer término, si nos fijamos en este factor de aquí, pues nos va a quedar menos 2 más 2, que es 0. Y entonces el tercer término también desaparece, nos queda más 0c. Nomás sobrevivió la b. Así que de ahí obtenemos cuánto vale b. Entonces nos queda que 9 es igual a menos 4 por menos 1 son 4. 4b. Entonces 9 es igual a 4b y en consecuencia b es igual a 9 cuartos. Ya obtuvimos el valor de b. A continuación pues obtenemos el valor de c. Y para obtener el valor de c,
pues ahora nos fijamos cuando 2x más 3 es igual a 0. Vamos a hacer esa cuentita aquí. Cuando 2x más 3 es igual a 0, pues cuando 2x es igual a menos 3. Y en consecuencia, x es igual a menos 3 entre 2. Entonces, escogemos este valor de x y evaluamos. Entonces, a continuación, escogemos si x es igual a menos 3 medios. Sustituimos en la ecuación y entonces nos quedaría 2 por menos 3 medios al cuadrado más 1. Y eso va a ser igual del lado derecho, pues nos quedaría a multiplicado. Bueno, identificamos cuáles son los que van a desaparecer. Escogimos este valor de x igual a menos 3 medios, porque en ese valor 2x más 3 vale 0. Y entonces este va a valer 0, así que va a desaparecer la a. Y este de aquí también va a valer 0, así que también va a desaparecer la b. Así que nos queda 0 por a más 0 por b. Y el que sí va a sobrevivir es la c, porque nos quedaría c multiplicado por, es x menos 2. ¿Cuánto es? Menos 3 medios menos 2. 2 enteros pues son 4 medios, así que nos quedaría menos 3 medios menos 4 medios, pues son menos 7 medios en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis es x más 2. Así que ¿cuánto es? Menos 3 medios más 2. Pues son menos 3 medios más 4 medios. Es 1 medio. Menos 3 medios más 2 es 1 medio. Simplificamos. Menos 3 medios al cuadrado son 9 cuartos. Y 9 cuartos por el 2 de afuera, pues sería 18 cuartos, que simplificado son 9 medios. 9 medios más 1. Aquí nos quedaría, del lado derecho desaparece la a, desaparece la b. En la c es menos 7 medios por 1 medio, pues es menos 7 cuartos por c. Y 9 medios más 1, pues es igual a 11 medios. Entonces nos queda 11 medios igual a menos 7 cuartos de c. Y en consecuencia el valor de c es igual a 11 medios multiplicado por el recíproco de menos 7 cuartos, que sería menos 4 séptimos. Al hacer este producto, más por menos, menos, 11 medios por 4 séptimos serían 44 catorceavos, que simplificado 22 séptimos. Y este es el valor de c. Ya sabemos cuánto vale a, ya sabemos cuánto vale b y ya sabemos cuánto vale c. Así que por último vamos a concluir. Ya podemos dar la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues que la función original esta función que era la original la pudimos descomponer como la suma de estas tres fracciones. Entonces tenemos esa igualdad, excepto que ya sabemos cuánto vale a, ya sabemos cuánto vale b y ya sabemos cuánto vale c. Entonces les damos valor. A vale 9 28avos. B vale 9 cuartos. Y C vale menos 22 séptimos. Así que para concluir, pues nada más para que no nos queden fracciones dentro de fracciones, pues cambiamos la notación, nos va a quedar
9 entre 28 por x menos 2. Y luego más 9 entre 4 por x más 2. Y finalmente menos 22 entre 7 por 2x más 3. Y este de aquí es la descomposición en fracciones parciales. Bueno, espero que con estos ejemplos sean suficientes para haber comprendido el caso 1, el caso de factores lineales no repetidos. Nos vemos en una siguiente parte del video, para ver ejemplos de los siguientes casos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.